Es momento de meternos de lleno ya a la entrevista porque está conmigo un piloto bastante joven, de hecho Francisco Ablanedo. Tú debutaste a los 14 años en NASCAR en esta serie de Mikel Trucks. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches porque se te dio esa oportunidad. Estás también como que con la gripa, ¿verdad? ¿También te pegó? Sí, estoy un poco enfermo. ¿También? ¿Qué te estás tomando ahorita? Ahorita nada, yo no me gusta tomar medicamentos, más bien me tomo test que me da mi mamá y todo eso. Oiga, señora, con todo respeto, le encargo uno también, ¿no? Que yo también ando bastante como griposo. Sí, estoy muy agradecido de que me hayan invitado a su programa, estoy muy contento de estar participando en esta categoría de NASCAR que es muy vista por todos los que pues les gusta el automovilismo, ¿no? Y ahora, ¿cómo es el brinco? Porque tú tuviste demasiadas carreras en el kartismo, pero ¿cómo es que se da, digamos, ese ascenso, esa calificación para estar dentro de este serial? Bueno, empecé a los 5 años en el kartismo y ya llevo experiencia teniendo en el automovilismo, pero no tanto en los coches como tal. De hecho, este año ya, como tú dijiste, estoy debutando. El brinco fue algo muy impresionante para mi familia, de hecho. Fue algo que les impactó mucho, ya que de manejar coches chiquitos a manejar ya un auto de carreras. Es muy diferente. Sí, fue un cambio muy drástico, ¿no? A pesar de todo, de que hemos tenido accidentes, pero a la vez hemos tenido buenas carreras. Están ellos muy orgullosos del trabajo que estoy haciendo junto con el equipo y junto con mis coequiperos. Y ahora, dentro de estas competencias que ya has tenido, checaba en tu cuenta de Twitter que tuviste un accidente en el Super Óvalo Chapaneco. ¿Ahí qué ocurrió? ¿Cuál fue esa experiencia? Porque también piloto que no sufre un accidente, pues bueno, no es piloto. Claro, bueno, como quien diría, hay dos tipos de pilotos. Los que van a ir a la barda y los que ya fueron, ¿no? Exacto. En la carrera lo que pasó, faltando 5 minutos de carrera... ¿Te faltan que 11 vueltas aproximadamente? No, aproximadamente como 8 vueltas. Y resulta que en una curva, pues yo me metí, o sea, ya me clavé a la curva y bueno, tuve un accidente con un piloto que, bueno, no fue mucho culpa como que mía, siento que más bien fue coordinación entre el spotter, que es el que te dice todo lo que debes de hacer y o sea, el que te va diciendo qué onda, es como tus ojos durante la carrera. Y creo que siento que, o sea, no quiero echarle la culpa a nadie, siento que fue un trabajo en equipo que no supimos muy bien realizar, pero bueno, de los errores se aprende, ¿no? Y dentro de esos errores hay también muchas cosas que valieron la pena. ¿Cuál ha sido la que más satisfacción te ha dado en ese serial? Pues satisfacción como tal, que pues corro en uno de los seriales más grandes en todo el mundo, que soy de los 25 pilotos que pueden correr en México en esta categoría y en este serial. Y digo, lo que más me ha gustado son las velocidades tan altas que hemos alcanzado. Lo máximo han sido 220 kilómetros por hora. Y bueno, a mí siempre me ha gustado la velocidad y la adrenalina, por lo cual estoy muy contento de estar en esto, ¿no? Y ahora se viene otra carrera para ti que será, me decías, en Guadalajara empiezan los ensayos y el domingo es la carrera. Platícanos sobre esa gran carrera para ti. Bueno, la carrera siento que va a ser una muy buena carrera, ya que ya corrimos ahí una vez. Tuvimos buenos resultados, acabamos en 7ª posición. Llegamos a estar en cuarto lugar, pero tuvimos un mal rearranque, el cual nos quitó posiciones y también nos quitó un poco de ritmo. Pero esta carrera creo que va a ser mucho más fluida y va a tener accidentes como casi todas. Pero yo creo que estaremos dentro de los primeros 5. Oye, Paco, y después en tu carrera, ¿cuál es el propósito? Me imagino es llegar a la estelar de NASCAR. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuáles son esos filtros que tú tienes que ir esquivando? Bueno, primero está la categoría, la Challenge, que debo de estar primero 1 año en esta categoría, en las Mikel Trucks. Bueno, 2 años en total y digo, este año es el primero. Y de ahí me brinco a la Challenge, estoy ahí otros 2 años y de ahí, si tenemos la suerte, nos brincamos al estelar. Me encantaría ya vivir de esto, hacerlo de manera profesional. Correr en Estados Unidos sería mi gran sueño.
como Daniel Suárez, que es muy buen Sí, piloto. él acaba de empezó ganar. también Sí. en esa categoría en la Sí, que tú estás. y acaba de ganar una carrera, por lo cual tengo esperanzas de que podemos lograr algo bueno. Sí, que pueda hacer esa fotocopia del logro que él hizo, además el primer mexicano en llevarse un triunfo allá en Estados Unidos. Exactamente, y si no es algo así, pues me encantaría dedicarme a la arquitectura, ¿no? A la arquitectura, ¿no? Ay, ojalá mejor te vaya bien en el mundo Sí. en el mundo del automovilismo. Bueno, pues te deseo mucha suerte de verdad y que te recuperes pronto, que sigas tomando el té de tu mamá y ahí me guarda un poco, por favor, señora, de ese té mágico. No, muchas gracias a ustedes. No se les olvide seguir a la camioneta número 69 de Elegancia Textil Hotelera y Alloy Wheeler Press Specialist. Voy a estar subiendo fotos, videos, todo lo que sucede dentro y fuera de pits. En mis redes sociales me pueden seguir como Francisco-Ablanedo en Instagram, en Facebook Paco Ablanedo Piloto y en Twitter Paco Ablanedo Driver. Bueno, muchas gracias, Paco. Además, me encanta ese número, el 69, es muy bueno. Me encanta el 69.